Pido a Dios que me guíe con su Santo Espíritu en el estudio que vamos a tener a continuación. Deseo que todo lo que vamos a presentar pueda ser algo de utilidad para cada uno de los hijos de Dios que escuchen este tema. Y también deseo que pueda ser de bendición para mí. El tema que quiero tratar en este momento tiene su origen en una palabra que nació en el paraíso de Dios cuando Lucifer se rebeló contra Dios porque codició el lugar de Dios, quiso él ser Dios y comenzó en el cielo una rebelión. Y ya dije la palabra, dije que Lucifer codició. Queremos hablar acerca de esta palabra, codicia o la codicia. Todos sabemos qué significa codiciar, porque eso es algo que está innato en el ser humano. Pero en la misma expresión o en la misma palabra codiciar, está señalando que es querer con vehemencia, querer tener algo que mayormente no es de uno o no pertenece a uno o no es propiedad de uno. La codicia nace cuando Lucifer, que se contempla a sí mismo y ve su majestuosidad, ve su poder, ve su belleza y también mira a Dios y hace una comparación. ¿Por qué? Él no puede recibir la adoración de los seres celestiales. Si él es el capitán, es el líder de esos seres celestiales. ¿Por qué Dios? ¿Por qué no él? Y comienza a codiciar. Nace esta palabra o esta acción, este sentimiento, nace en un ser santo. Me llama la atención que la codicia no tiene un inicio en un mundo de pecado, no tiene su inicio en un lugar donde los que están presentes como personas inteligentes, como personas capaces, como los que guían la naturaleza, son pecadores, no tiene su origen en un pecador, tiene su origen en un ser que está en un lugar santo, en la presencia de un Dios santo y en una persona. Llamo persona a Lucifer como querubín, como ángel, es una persona con atributos extraordinarios. Tiene su origen allí en el mismo cielo. Y como fruto de su codicia, Lucifer comienza a hacer una obra entre los ángeles, ganando o buscando adeptos, simpatizantes. Y si todos los ángeles del cielo adoraban a Dios y eran fieles a Dios, él no podía presentarse como alguien que estaba buscando el honor para él mismo, sino como que estaba defendiendo el honor, el bienestar del cielo. Y comenzó a señalar algunas cosas que para él eran defectos, buscando que la confianza de los seres celestiales menguara. Y poco a poco fue haciendo un trabajo
con las inteligencias superiores de los ángeles y logró un triunfo en más de la tercera parte de los ángeles celestiales. Lucifer se convirtió en el diablo. Los ángeles celestiales que lo siguieron se convirtieron en demonios. Hubo una lucha grande en el cielo. Al fin, en el cielo no pudieron prevalecer ni Lucifer ni los demonios. La codicia, en esa forma que estamos expresando de su inicio, fue también expulsada del cielo, porque la codicia llegó a estar en Lucifer y en los ángeles caídos. El cielo quedó libre de la codicia. Después Dios sigue su obra creadora. Viene y crea este mundo. Cuando Dios creó este mundo, fue una cosa hermosa, bella. Hizo a la pareja humana, los capacitó para dirigir, para gobernar toda la tierra y para cuidar la creación. Le dio todas las riquezas de la tierra, pero también les enseñó que ellos estaban puestos a prueba. Así como Lucifer y los ángeles fueron probados porque tenían su libre albedrío, su decisión propia de elegir las cosas, y ellos fallaron los que fallaron, y permanecieron fieles los que permanecieron fieles, en los que permanecieron santos y fieles con Dios, la palabra codicia no existía en ellos. Pero la codicia y todo lo que tiene que ver alrededor de la codicia, junto con sus creadores, fueron arrojados del cielo. Ahora Dios crea a la pareja. Les dice que todo lo que estaba hecho en este mundo era para su uso, para ser cuidado y gobernado por ellos. Le dio todo, pero solamente le prohibió un árbol, que en la Biblia se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol no debían comerlo. La tentación a la mujer se hizo en ese árbol. Y aquí se descubre otro aspecto de la codicia, porque dice la Biblia que la mujer vio que el fruto del árbol era codiciable y lo codició. Digo aquí que nace otro aspecto de la codicia, que es que ciega la vista de la persona. La vista de Eva, de Adán, estaba abierta porque podían contemplar a Dios, podían contemplar a los ángeles. No había separación entre ellos y Dios. La serpiente le dijo a Eva que sus ojos iban a ser abiertos, pero en realidad lo que se hizo, sí, fue abierto para el mal, pero fue cerrado para todas las cosas buenas. Cuando la codicia entra al corazón del ser humano, incapacita al ser humano para todas las cosas buenas. Y me llama la atención también que aquí en esta tierra el origen de la codicia comenzó cuando Eva codició la fruta del árbol prohibido. Hasta ese momento, Eva era una persona sin inclinación al pecado. La tierra era un lugar santo. Dios podía estar libremente con el ser humano porque no había nada que dividiera al ser humano de Dios. Los ángeles también. Y en este lugar perfecto aquí en esta tierra comenzó la codicia.
Otra vez, la codicia se inicia no en un ser pecador, sino en un ser santo. A partir de la entrada del pecado, la codicia ya se hizo algo presente, latente en el ser humano. Los que trajeron la codicia del paraíso de Dios, de ahí en adelante fueron codiciosos y son codiciosos. El ser humano cuando entra en pecado se hace también codicioso, codicia lo que no es de él. Y dije también la palabra que la codicia ciega los ojos, porque ¿qué comparación hay entre una fruta y todas las demás frutas? Una fruta contra todas las demás frutas, una fruta contra toda la belleza de la creación, una fruta contra toda la riqueza de la creación, una fruta contra la paz y la armonía entre Dios, creador, y la criatura. Pero la codicia ciega, y una vez más, en un lugar santo, sale la codicia. El hombre en la tierra vive, se desarrolla, continúa su existencia y en muchos momentos específicos surge para el ser humano, según el relato bíblico, momentos de codicia. Yo voy a mencionar solamente algunos eventos en los cuales la codicia se hizo presente, porque me llama la atención que la codicia surge en un lugar santo y en estos momentos que yo voy a mencionar, donde está presente la codicia, tiene que ver con eventos que sucedieron donde la presencia de Dios se marcó de una forma indiscutible, donde la presencia de Dios estaba y hacía su influencia en el ser humano. Me estoy refiriendo ahora específicamente al momento en que el pueblo de Israel, después de estar 40 años en el desierto, llegó al fin a Canaán y el pueblo de Israel se estaba cerca de Jericó. Jericó era una gran ciudad de aquellos tiempos. Tenía unos muros poderosísimos que aseguraban la paz y tranquilidad de la ciudad y sus habitantes en aquellos tiempos. Dios se le aparece a Josué y Dios manda a Josué que haga una estratagema para la conquista de Jericó. Pero en esto que Dios manda a Josué que haga, se puede notar que la victoria de Israel sobre Jericó no fue la victoria de un ejército peleando contra otro ejército, sino Dios con su presencia, entregándole a Josué y a Israel una ciudad que venía a ser como la llave para la conquista de Canaán que los israelitas habían recibido por Dios como tierra para ellos. Dios le dice a Josué lo que debe hacer. Todo el pueblo con el arca, todo el pueblo con el arca marchando alrededor de la ciudad por 7 días. Una marcha silenciosa. Al séptimo día le daban 7 vueltas, recorrían el perímetro de la ciudad 7 veces y comenzaban a tocar trompetas y un gran algarabío.
Cuando las trompetas tocaron, cuando la gente clamó, el muro de la ciudad de Jericó cayó. Y cuando los muros cayeron, los habitantes estuvieron indefensos. El pueblo de Israel entró y conquistó la ciudad, triunfó en esa empresa sin ningún tipo de problema. Pero todos aquellos que estaban allí presentes habían triunfado porque habían seguido la instrucción de Dios y porque estaban guiados y Dios estaba guiándoles presente allí con ellos. El líder terrenal del pueblo de Israel, Josué, se había encontrado con el capitán de las huestes divinas, que es Cristo, y allí Dios le enseñó lo que iba a hacer. En ese ambiente triunfante volvió a surgir la codicia, ahora en un hombre que se llamó Acán. Este hombre codició para tenerlo él, para él, algo que Dios había dicho que nadie debía tocar, porque la ciudad de Jericó fue dada al anatema, o sea, era algo para Dios, era algo sagrado, no se podía tocar, no se podía agarrar para uno, pero este Acán codició y agarró para él un manto babilónico, plata y oro. Eso trajo descalabro y pérdidas en el pueblo de Israel. El pecado entró en el pueblo y hubo un descalabro en otra batalla que tenían que hacer con una ciudad pequeña llamada Ai. Dios le enseñó a Josué por qué ellos habían perdido, porque habían tomado el anatema. Cuando se investiga y por la dirección de Dios se encuentra con Acán, que estaba callado hasta ese momento, y se da con Acán, Josué le dice a Acán, di qué hiciste, qué fue lo que tú hiciste. Cuando Acán confiesa su falta porque no había otra cosa para él que confesar su falta, se vio una vez más que la codicia ciega a quien lo tiene. Él dijo, no es que yo vi un manto babilónico muy bueno, la plata y el oro. Lo codicié, lo agarré para mí y lo enterré en mi tienda. Lo enterré, lo puso bajo tierra. ¿Cuán bueno va a ser un manto babilónico que se entierra después que se entierra? ¿Para qué él quería las cosas que no podía usar? No podía ponerse ese manto babilónico, ni podía usar la plata y el oro, pero lo codició. Otra vez, ante la presencia de Dios y de la obra que estaba haciendo, en este caso con su pueblo, llegó la codicia en Josué y trajo pecado para Israel. Hasta aquí llegamos en nuestro tema. Continuaremos este mismo tema en el próximo momento en que vayamos a estudiar. Dios nos bendiga y nos encontramos próximamente.